Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. El retroceso en materia de combate contra la corrupción va más allá de una simple percepción. Los hechos hablan por sí solos, y el mayor fracaso del actual gobierno no podía ser otro más que la promesa fallida de instalar la Sisi, critica este analista. La gente la pidió en las calles por años, la ofrecieron, no la cumplieron, molesta, claro, entonces la sensación es no quieren luchar contra la corrupción y eso impacta en la percepción que ellos mismos expresan. La administración Castro llega al año electoral con la oferta de la Sisi viva, pero sin la intención de eliminar los obstáculos que se demandan en el memorándum de entendimiento para facilitar su arribo luego de 3 años de convenientes dilaciones. Amplió, irónicamente, una de las promesas que les permitió llegar al poder hace 3 años sigue en promesa a 12 meses que asuma un nuevo gobierno bajo la mirada permisiva de la ONU, que a esta altura asegura que las negociaciones continúan su curso. El proceso está avanzando, es decir, hay negociaciones, hay discusiones entre el gobierno y las Naciones Unidas, claro, es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchas aristas. Hasta ahora el proceso de negociación no refleja grandes avances, con apenas 3 de 23 compromisos cumplidos, según el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas. De todas maneras, se continúa accediendo a extender por 6 meses más la vigencia del memorándum, que ya suma 4 ampliaciones en 2 años. Al final, la ONU parece más un cómplice del gobierno, critica esta diputada, para quien resulta reprochable que este organismo internacional se preste al juego de la refundación, aún consciente de su nula voluntad política para agilizar su instalación. Naciones Unidas por eso después queda tan mal, ¿me entiende? Naciones Unidas a veces uno solo mira como que fuera una mampara, pero los pueblos se hunden, los pueblos se mueren, no los mata el COVID, no los mata la gripe aviar, no los mata ni el ébola, como los ha matado la corrupción, la narcocorrupción. Las mata ni el ébola, como los ha matado la corrupción, la narcocorrupción. La Sisi no vendrá en lo que resta del periodo gubernamental, sentencian los consultados, quienes aseguran que se le pasará la factura libre por fallarle al pueblo hondureño. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana para analizar el último informe de Transparencia Internacional con el índice de percepción de corrupción. Justamente esta nota que presentaba José Miguel es un contexto de la situación de corrupción en el país, de la promesa que hasta el momento es una promesa incumplida. La presencia de la Maxi en Honduras, miren ustedes que estamos a 10 meses de ir a elecciones generales, y no tenemos este mecanismo anticorrupción. Pero el tema central de hoy es el índice, y para analizar el mismo, porque no hemos salido bien, ni siquiera nos hemos mantenido, sino que retrocedimos. Y ese es el puntito a analizar. ¿Qué nos está pasando? Hoy aquí con nosotros el diputado don Ramón Barrios. Muchas gracias. ¿Qué tal, mi estimado? Es un placer tenerlo, como es también de complacencia tener aquí al abogado Alex Navas. ¿Qué tal, Alex? Gracias, bienvenido. Renato, por invitarme. Mucho gusto. Gracias. Al director de Democracia y Transparencia de la ASJ. Ustedes saben que este índice de percepción de corrupción que está supeditado a Transparencia Internacional, en Honduras, quien lo trabaja es la ASJ. Y por eso está aquí hoy el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, a quien saludo. Juan Carlos, bienvenido, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y don César Espinal, que es el coordinador del Observatorio de la Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción.
¿Qué tal? De la política criminal anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal, César? Buenos días, Renato. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cada día miro más jóvenes yo en ASJ, en CNA. Relevo. Esos relevos están produciendo. Sí. Esos relevos se están produciendo. Y es que en todos lados debe haber relevos. Pero relevos a tiempo también, Renato. Sí, Porque sí. a muchas organizaciones Excepto les ha en frente a pasado. frente. Sí. No lo mato. Quien está manejando este asunto de las cámaras robóticas es el que va a ser relevado pronto aquí, si sigue con esos cambios bruscos. Pero tiene que venir. El relevo de frente a frente tiene que venir, más temprano que tarde. Yo una vez le pregunté al presidente eterno de Televicentro, don José Rafael Ferrari, por qué aquí los presentadores televisivos en Honduras eran cambiados jóvenes, eran relevados jóvenes. Y al final yo no sé si eran relevos, si eran despidos, si es que ellos voluntariamente se fueron, pero yo no he visto, como en Estados Unidos le digo, presentadores, y se lo pregunté hace 20 años, con 60, 65 en Estados Unidos han habido presentadores de 70 y tantos años, hombres y mujeres. Sí. Pero aquí no duran. Bueno, no sé, me dice, ya no recuerdo qué fue lo que me dijo en ese momento, pero yo estoy consciente, en algún momento yo seré relevado. Ahora, tienen que aparecer en el panorama también Sí, perfecto. periodistas que vayan presionando y demostrando que ya son capaces de mejorar lo que hacemos los viejos, porque los viejos en efecto nos hemos quedado atrasados en tecnología. Sí. Nos hemos quedado atrasados en tecnología y yo soy consciente de esto, pero los viejos no perdemos ciertos hábitos que los jóvenes no los quieren tomar. Lectura, 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 lectura y más lectura, lectura y más lectura. No pretendan relevarnos si no hay lectura, no hay lectura, no hay comprensión lectora. Son hábitos ese y otros que los jóvenes lo han ido perdiendo. Pero se los digo con anticipación para que se produzca el relevo. Deben hacerlo. Ahora, uno puede ser relevado fácilmente si la empresa decide, ya no me conviene tenerlo aquí, pues le envían ahí la notificación con sus respectivas indemnizaciones. ¿Y qué tiene que hacer uno? Irse. Pero ya me metieron ustedes. ¿Quién fue el que dijo eso de que menos en el frente a frente se produce el relevo, Alex? Yo no sé con qué intención lo dijiste, Alex. No, al final... No hay mala intención, ¿verdad? De recordarle a la empresa que ya tienen que relevarme. Es una broma. Al final, Renato, nosotros en el país necesitamos periodistas de alto nivel, ¿no? Y creo yo que muchas personas son imprescindibles en este proceso. Ahora, algo he aprendido yo en esto. Mira, al final nadie es imprescindible. El éxito de estos medios y de los programas se da en función de las audiencias. Y sabes que yo me fui de Radio América después de 20 años y de ser un periodista, yo diría, no voy a decir protagónico, pero sí alcancé niveles de coordinación con el Escopeta Vallejo en la América, claro. Muy buenos. A los 4 meses yo me encontraba con personas que eran entrevistados, si no cotidianos, frecuentes en la América, después de que salí de la América. Y fíjate que ya el trato no es igual, la gente se va adaptando a los nuevos, a los que nos sustituyen. Y a uno pasa a segundo plano. Mira, no hay insustituibles, yo lo tengo bien claro eso. No hay insustituibles. Y de repente los primeros 2, 3 meses, el oyente, el televidente, le cuesta adaptarse, pero al final termina adaptándose. Yo lo tengo muy claro, porque no quiero que el golpe cuando me vaya de aquí sea fuerte. Yo no quiero hacer una transición traumática. El cerebro es elástico por esa cuestión de la adaptación, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que usted mencionó una cuestión, y discúlpeme que lo interrumpa, y es la lectura. Es la lectura en los periodistas. Usted tiene el caso de México, en donde los que escriben las novelas a partir de los reportajes de los casos criminales o de los casos políticos y del narcotráfico son periodistas. En Honduras casi no tenemos periodistas escritores. Sí, no lo hay. Pero eso tiene que ver con la lectura.
Totalmente Mire, de acuerdo. todavía la lectura es, digamos, una roca imprescindible para cualquier analista, pero para un periodista mucho más. Y creo que en la universidad hemos descuidado eso. Creo que la tecnología ha desplazado la lectura, esa gran escuela de periodismo colombiano, argentino, donde los periodistas escriben. En Honduras eso no sucede. Pero también pasa algo, y qué bueno que lo analicemos aquí. Usted no concibe un periodista egresado de cualquier escuela de periodismo que no sepa redactar. Por ejemplo. Si es que es una herramienta fundamental en el periodista, saber redactar. Y yo siento que nuestras escuelas de periodismo deben ser más rigurosas en ese aspecto. Y no solo debería haber introducción al estudio del periodismo, no solo debería haber redacción, informativo, interpretativo. Para mí que la clase de redacción debería darse donde hay semestres, 2 semestres, redacción 1, redacción 2. Y así como se está en la currícula con español 1, 2, 3 y 4, yo siento que debería haber redacción 1, redacción 2, redacción 3, redacción 4. Y un examen final. Periodista que no haya aprendido a redactar, no hay que entregarle el título de periodista. Tampoco a los abogados, porque hay los que no pueden escribir. Igual, ni los, es lo mismo, es lo mismo. Es que va para todos. Claro, el asunto de la no. redacción es una de nuestras grandes debilidades Así y es. tiene que ver con la falta de lectura. Porque para redactar, usted tiene que tener una riqueza de lenguaje. Si usted no tiene una riqueza de lenguaje, su redacción, al tener su cerebro poca cantidad de vocablos en el cerebro para transmitirlos y ponerlos en un texto, va a ser reducida. Está claro. Solo la lectura le da esa amplitud mental. Solo la lectura, no se ha inventado otro. Lo que se ha inventado son formas como leemos, ¿verdad? Lo podemos hacer digitalmente ahora, pero la lectura sigue siendo básica para la elasticidad del cerebro. La redacción, un buen redactor, un escritor, si no lee, no tiene esa capacidad de vocabulario de plasmarlo en un texto. No, impresionante. Miren, han sido, ¿cuántos minutos nos hemos ocupado? 13 minutos. Después vienen los golpes de mi amigo don Juan Carlos Aguilar. El primero lo tiraron de allá. Cuando dice yo no hablé frente a frente, dice. Pero yo le dije, yo me vine vendado hoy. Y me vine con un paño recomendado por Lucecita. Mire, si ese muchacho mañana lo golpea, tráigase una pomadita o un ungüento, dice, para que no se le vaya a inflamar. Pero descuidó el otro lado, fíjese, y por allá le cayó el primero. Pero miren, esto que estamos abordando en este momento es fundamental, Sí, total. es fundamental. Yo cuando miro profesionales con la computadora, con el teclado, ya no con las máquinas de escribir, con facilidad escribiendo, redactando 1, 2, 3, 4 párrafos, no voy a hablar del contenido de su redacción, pero redactando con facilidad, a mí me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción. Y yo les digo a los periodistas nuevos, para que nos desplacen a los veteranos, que podemos ser desplazados por decisión de la empresa, yo quiero decir eso, pero para que por inercia seamos desplazados porque hay nuevos, cipotes nuevos, hombres y mujeres que están demostrando capacidad en la presentación, en la improvisación, en la redacción, en el periodismo como tal, aún sin tener la experiencia de los viejos. Si quieren producir esas transiciones, tienen que quemarse más las pestañas con la lectura. Así de simple. De otra manera, miren, si las empresas no nos sacan, estos rostros estarán por varios años. A menos que uno voluntariamente decida cambiar de empresa, cambiar de ambiente, porque muchas veces se necesita también uno, por su salud mental. No estoy diciendo que después de 25, 30 años en ciertas empresas se pierde la salud mental, pero hay veces que se necesitan los cambios. ¿No es cierto? Totalmente. Hay veces que se necesitan los cambios, pero esos son cambios, son voluntarios si provienen del empleado. Pero que quede el mensaje, el desplazamiento de los veteranos en las salas de redacción, periódicos, radios, televisoras, medios digitales, solo llega cuando surgen
periodistas jóvenes capaces de sustituir a los veteranos, hombres y mujeres. Ahora, pero yo tengo que... Ahora, este es un fenómeno sociológico, Renato. Porque estamos hablando de televisión y de imagen. Yo me fijo, digamos, en los Estados Unidos, estos programas que hacen después de la mañana, después del... En los Estados Unidos, los presentadores y las presentadoras de esos programas de la mañana son gente de más de 40 años. Aquí es gente muy joven. Es decir, yo no sé mucho de este mundo suyo de comunicaciones, pero sí me fijo que en los Estados Unidos, esos programas de la mañana, en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa, gente de más de 40 años. Porque aquí es la gente joven. Aquí se privilegian los rostros bonitos jóvenes porque creen que la gente, que las audiencias se inclinan más por los rostros jóvenes y bonitos. Pero yo pondría en duda eso. Muchas veces esas imágenes veteranas con credibilidad tienen audiencias ahí agarradas permanentemente, Sí, ¿verdad? claro, totalmente. Sí. Es lo que me quiere decir. Y en política también. ¿Cuántos años tiene Trump? 76. 76. ¿Cuántos años tiene Xi Jinping? Hablando de la gente que está dirigiendo el mundo. ¿Cuántos años tiene Vladimir Putin? Más de 70 años. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos un candidato a la presidencia de 70 años? Fenómenos sociológicos del mundo. Ahora, pero también Bukele tiene... Bueno, 40 pero, años, ¿no? pero eso es un fenómeno en América Latina. No, Precisamente claro. es lo que quiero decir. Claro. Esto de la juventud. Noboa, el de Noboa. Ecuador. Sí, Bueno, Milei está, gente joven. Milei está Ahí, joven. Pero esto es un fenómeno de América Latina. Pero le estoy diciendo los grandes líderes mundiales Cierto. de gente de más de 75 En años. las potencias, ¿verdad? En las- Que saben, digamos, Sí. tienen una cultura democrática distinta, Sí, ¿no? sí, Claro, sí. claro. Canadá Ahora, también es solo una de tengo las que excepciones. aclarar que no es malo que aparezcan los jóvenes, No, por ¿verdad? supuesto que no. Y si son rostros bonitos, hombres y mujeres, agradables Lotería. al público, mejor todavía. Pero yo siempre les recomiendo algo. Lectura. No importa que sea un programa de entretenimiento, lectura. Ya va a ver usted cómo acomoda el programa de entretenimiento elementos que lo van a diferenciar y que le darán sustentación al público para decir, miren, esa muchacha está en ese programa de entretenimiento, pero siempre sale con un elemento diferente Claro. en la sustentación de sus ideas o para entretener e informar al público, aunque el programa no sea de información. Eso lo diferencia, claro, y a los veteranos también. Tenemos que reciclarnos y el reciclaje pasa para que no perdamos la perspectiva de recordar lo que hemos leído. Y como siempre salen nuevos autores, siempre salen nuevas teorías y unas palabritas ahí que yo tengo que googlear qué quiere decir esto, o consultar con los jóvenes qué quiere decir esto, también estar en permanente estudio y lectura. Pero miren, ya los veteranos que dicen que con las alas, ¿qué dicen de los viejos? Que con las alas, ¿qué? El ala mata. El ala Que mata. con las alas matamos. No es así. No es así por estar veterano. No. Es desvelarse. Sí, Quedarse a la 1 de la mañana leyendo cuando uno no está seguro Claro. de la temática que viene a abordar. Y si uno a esa hora tiene sueño 1:30 y sabe que no se preparó bien, 4 de la mañana levantarse y comenzar a leer también. sin lugar a dudas. Hasta que más o menos tiene ¿qué le digo? Comprensión del ABC del tema. Ya uno viene más tranquilo, Claro. más tranquilo. Así es esto es trabajo, esto es perseverancia. Esto de la televisión no es levantarse en la mañana pensando hoy voy a ser más famoso porque salgo en la televisión. No, esto es compromiso, con la gente. Como decía mi abuela, mi abuelo, mis bisabuelos, esto es de echar penca todos los días. Así de simple. Yo no sé, en su caso, Renato, y usted sí es consciente, y eso lo de la edad, discúlpenme que lo diga, la madurez. Cuando Renato dice algo todas las mañanas, hay un montón de gente que está viendo y va a creer lo que usted diga, Renato. Y lo replica después en el día. Pero lo va a creer. Y yo estoy seguro que usted es consciente que cada palabra que sale de su boca tiene otra formación en la vida de muchos hondureños y hondureñas. Esa madurez
que usted la asume por los años de experiencia, tiene un impacto en la vida social del país. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que esa falta de experiencia, son muy buenos profesionales, tienen muy buena imagen, pero no saben el sentido de responsabilidad que cada palabra, cuando usted está en un medio de comunicación, tiene un impacto de quien la ve, la escucha, para transformación de Bueno, su vida. no sé quién, pero ha puesto como estrategia aquí que nos consume el tiempo en esta temática para hablar lo menos posible del índice de percepción de corrupción. Lucecita Madrid con la pregunta. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede opinar a través del número de WhatsApp que está exclusivo para usted, 9773-6065, y a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. ¿Por qué en vez de mejorar vamos en retroceso en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional? Ese es el tema de hoy. Opine, daremos lectura en el transcurso del foro a todos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura. Sin embargo, los datos revelados este martes por Transparencia Internacional, señalando que Honduras cayó al puntaje más bajo de su historia en el índice de percepción de corrupción, reflejan que la promesa de la presidenta Castro el día de su toma de posesión no ha podido cumplirse. Este abogado lamenta que el país obtuviera 22 puntos sobre 100 y se posicionara entre los 4 países con los más altos índices de corrupción de América. Este 2024 ya pasa del estancamiento que tuvimos 2021, 2022, 2023, de 23 puntos a caer a 2024 con una calificación de 22 puntos de 100 posibles, lo que convierte a Honduras en uno de los países más corruptos a nivel mundial, pero también a nivel de América Latina. Si a nivel de Centroamérica solamente Nicaragua nos supera, y a nivel de toda América solamente nos supera Nicaragua, Haití y Venezuela. Aguilar detalló que Honduras se clasificó en el puesto 154 de 180 países de todo el mundo que fueron evaluados para medir los niveles percibidos de corrupción en el sector público, ubicándose junto a Rusia, Líbano y Azerbaiyán, que obtuvieron el mismo puntaje. Pese al retroceso, este funcionario dice que se trata de una evaluación politizada e injusta, porque el gobierno realiza acciones estratégicas para fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción. Hemos establecido control interno en todas las secretarías de Estado, en las mismas alcaldías, y tenemos un 100% de positividad en los actos contra los actos de corrupción. El pueblo hondureño puede ver por los hechos de que el gobierno está trabajando arduamente desde el inicio de la creación de esta secretaría. Es el primer mensaje de la presidenta de la lucha contra la corrupción y la impunidad, así que consideramos que es injusto y no es confiable esta información. Para esta activista, la corrupción es un mal endémico y estructural, resultado del mal accionar histórico de los políticos y funcionarios hondureños, por lo cual duda de una lucha real contra el flagelo por parte de las autoridades. Considera incluso que el compromiso del actual gobierno es con las redes criminales y no con el pueblo. Han continuado por la línea de corrupción que dejó trazada Juan Orlando Hernández, todo ese andamiaje jurídico de corrupción que desde el Congreso Nacional debió haberse derogado, y en lugar de ello se creó una ley más para amnistiar a corruptos. Solo denota que el compromiso del actual gobierno es con las redes criminales, es con las estructuras de corrupción que siguen dominando este país. De su lado, la directora del CNA opinó que el retroceso del país, luego de estar estancado durante 3 años en el mismo puntaje, es resultado de malas decisiones de la administración Castro, como la denuncia del tratado de extradición. El mal proceso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, el muy mal proceso para escoger un fiscal general y un fiscal adjunto. Y por qué no decirlo de manera clara cuando tenemos a un gobierno que anuncia no a la extradición. Todos son elementos importantes. Entre los indicadores que analiza el índice de Transparencia Internacional destaca el abordaje que dan los gobiernos al delito de soborno, la malversación pública, el nepotismo, la burocracia y el enjuiciamiento efectivo de funcionarios corruptos, entre otros. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Muchas cosas vamos a analizar este día. Hemos obtenido en esta evaluación 22 de 100 puntos y nos hemos ubicado en la posición 154 de 180 países evaluados en el planeta. Las naciones con los peores índices de percepción de corrupción en América fueron Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras. Bueno, pues le vamos a pedir aquí a don Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, ¿qué fue lo que más impactó en ASJ de este último informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional? Juan Carlos. Gracias, Renato. Un gusto estar con los colegas Barrios y el abogado Navas y César también el día de hoy. Bueno, el día de ayer nosotros presentamos este índice de percepción de la corrupción 2024. Aclarar nada más, nosotros solo somos los difusores del índice. No participamos en la construcción, en la tabulación ni en la recopilación de la información. Eso se hace directamente desde Transparencia Internacional, desde su sede en Berlín. Y así ASJ, como cada uno de los capítulos de Transparencia Internacional alrededor del mundo, más de 100 países que tiene presencia Transparencia Internacional, solamente nos encargamos de la difusión de este tema del índice de percepción de la corrupción. Vale la aclaración. Que ya me lo han dicho varias veces, pero siempre se me olvida. Sí. Y es normal. Sí. Y parte también de ese compromiso es dejar claro, el índice de percepción de la corrupción es el indicador más utilizado en temas de corrupción a nivel mundial. Este mide 180 países y territorios a nivel mundial. Dicho sea de paso, Honduras ocupó la posición número 154 de 180 países con una puntuación de 22, como usted lo mencionaba, de 100 puntos posibles. Creo que es importante conceptualizar y que la gente entienda cómo se realiza el índice de percepción de corrupción de manera rápida. Son 13 grandes encuestas que se aplican desde 12 grandes organizaciones. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, que algunas de ellas se comparten, por ejemplo, con el tema de la cuenta del milenio, con el tema del índice de Estado de Derecho. Algunos pegan también con el tema de The Economist, que es uno de los que levanta también para la construcción del índice de democracia. ¿Qué mide? Y ahí sí me gustaría que proyectemos, porque creo que esto es lo que lo hace fácil y entendible y digerible para la ciudadanía hondureña. No sé si proyectamos... ya, en este momento. Ok. Si proyectamos, por favor. En palabras sencillas, ¿qué mide? Y aquí, Renato, y creo que la ciudadanía hondureña se puede hacer una conceptualización de si se están cumpliendo o no estos esfuerzos en temas de lucha contra la corrupción para que Honduras tenga una muy buena calificación. En palabras simples, y así lo hemos colocado, porque las 13 fuentes, inclusive la siguiente slide, lo podemos ver a detalle, que es, en palabras simples, 1, la capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos eficaces de integridad en el sector público. Aquí me detengo rápidamente y que inclusive aquí me van a acuerpar, creo yo, los diputados y el caso del abogado Navas. Se creó una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción, liderada por la Secretaría de Transparencia. Es un instrumento legal bastante fuerte, bastante sólido, una política para implementarla en cada una de las secretarías de Estado. Se invitó a cada uno de los sectores, sociedad civil, los órganos contralores, todas las organizaciones de derechos humanos, etcétera, para la construcción de este instrumento. ¿Qué pasó? Se envió hace más de un año al Consejo de Ministros y todavía no hay luz verde para aplicarla y para implementarla. Eso por un lado. Luego, trámites burocráticos y excesiva carga burocrática que pueden aumentar las oportunidades de corrupción. Ya sabemos, aquí y en la China, y que incluso hay una medición que se llama el Latinobarómetro, o el Barómetro Global de Corrupción, mejor dicho. El Barómetro Global de Corrupción dice que una gran cantidad de hondureños, según la información recopilada, ha pagado algún tipo de dádiva, algún tipo de soborno en temas vinculados directamente a obtener una cita médica, a obtener una atención especializada, a matricular incluso muchas veces a su hijo. Y no digo que sea una responsabilidad directa, pero son los esfuerzos que se deben de promover. Luego, prevalencia de funcionarios que utilizan cargos públicos en beneficio propio sin afrontar las consecuencias. Esos son los abusos que se han manejado desde el pasado, pero que también no hay que obviar que son abusos que se han generado precisamente en el presente, en estos 3 años, iniciando este 4º año, sobre todo en algunas instancias y algunos poderes del Estado, que si quieren ejemplos los podemos abordar un poquito más adelante. Nombramientos meritocráticos frente a nombramientos nepotistas en la función pública. Aquí César quizá puede ahondar un poquito más adelante con respecto al tema de concentración de poder, a todo el nombramiento de nepotismo que se ha generado y que ha primado sobre, a pesar de que hay un argumento en ese sentido, sobre nombramientos meritocráticos que se deben de efectuar.
El último de esta fila de la izquierda es el enjuiciamiento penal efectivo a los funcionarios corruptos, es decir, que exista una judicialización en contra de personas que han cometido algún acto de corrupción. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha presentado una gran serie de requerimientos fiscales, pero creo que una de las cosas que tiene a deber todavía el Ministerio Público, y que yo lo decía del Ministerio Público pasado, y que creo que eso se ha arrastrado a este Ministerio Público, es que muchos de esos requerimientos fiscales se presentan, pero una vez que van a una audiencia inicial, muchas de esas personas terminan con un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, y ahí es donde se debe de fortalecer quizás desde la capacidad técnica o profundizar más el tema de las investigaciones penales por corrupción. En la segunda fila, protección jurídica de los denunciantes, periodistas e investigadores que denuncian casos de corrupción. En este momento no sé cómo se está manejando el presupuesto para los temas de testigos protegidos o el mecanismo de protección. En algún momento, y fue hace poco realmente, nosotros realizamos una investigación precisamente en tema de corrupción a nivel regional, y en el caso hondureño nos decían funcionarios que abordan ese tema. Si le brindamos a una persona que se acoja al mecanismo de protección de testigos protegidos y le brindamos de manera integral la protección, tranquilamente se puede gastar el presupuesto de un año asignado a estos programas. Entonces también, realmente, ¿quién va a denunciar corrupción si al momento de necesitarla para él o para su familia no hay ningún tipo de respuesta gubernamental o el presupuesto es insuficiente? Que es algo de que se quejan muchas de las secretarías de Estado, pero también existe una brecha bastante grande entre unas y otras muchas veces. Luego, captura del Estado por estrechos intereses creados. Aquí es un tema del conflicto de interés, que creo que debe mitigarse, a pesar de que hay una regulación bastante vaga en ese sentido. Hay una ley, entiendo, en el Congreso Nacional que ya ha sido dictaminada, o al menos sí, pasó por la comisión, hay un dictamen, pero que todavía no ha sido elevada a pleno para discusión. Acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos. Aquí creo que lo que se puede hacer la relación, si bien es cierto, sí se eliminó la ley de secretos, pero por otro lado, ante la eliminación de la ley de secretos se está generando muchas veces la solicitud de reserva de información, Renato. Y esa solicitud de reserva de información, muchas de las secretarías de Estado, información que es totalmente, que más bien a uno le genera como la sospecha, ¿qué están ocultando? Realmente eso no atenta contra la seguridad nacional, que es uno de los elementos para clasificar información. Y por otro lado, ya las negativas en temas de respuesta a esas solicitudes de información, y lo digo en primera persona, ¿no? De que lo vivimos a diario muchas veces con muchas secretarías, de que o dejan vencer los plazos, o entregan lo que quieren, o es información que ni siquiera es digerible o es lo que uno ha solicitado. Temas de seguimiento a soborno, leyes adecuadas sobre la divulgación de información financiera y prevención de conflictos de intereses para los funcionarios públicos, que va ligada con la que mencionaba hace un rato, y el desvío de fondos públicos. Es decir, y aquí quiero que quede claro eso, la corrupción no solamente es el tema de sustracción de fondos públicos, la corrupción también va en otras modalidades. Por ejemplo, concentración de poder, temas de conflictos de interés, temas de asuntos nepotistas, el tema de que no existe una voluntad política real y adecuada para combatir la corrupción. Y otro de los elementos que creo que alimentan esta conversación, y que vamos a estar todos de acuerdo, es que esto es una corrupción estructural y sistémica. Si bien es cierto, los esfuerzos que se han realizado no han sido suficientes para combatirlo o para mejorar en estos temas de corrupción, pero también hay una cuota heredada que es bastante grande, que viene a través de las décadas, en donde no se ha combatido. Y aquí ya podemos meter a las tres fuerzas políticas que tenemos hoy por hoy, porque las tres fuerzas políticas han manejado y han gobernado en este país. Y si quieren, en ese momento cedemos para que haga. Ok, solo quiero que pases la otra gráfica, por favor. La otra gráfica. No, es esta la que quiero en pantalla. Es esta la que quiero en pantalla. La corrupción en América, para escuchar a Alex Navas, a Ramón Barrios, también a César Espinal. La corrupción en América. Miren ustedes, los peores, en orden descendente. Los peores quiere decir en percepción de corrupción. Nosotros, Haití, Nicaragua en esta materia de corrupción, según este informe, está peor que Haití, está peor que nosotros. 3 puntos bajó, Renato, Nicaragua. Y nosotros bajamos 1 punto. Y nos habíamos mantenido 3 años consecutivos en el mismo puntaje, ¿verdad? 23, ¿Con cuántos puntos? 23 puntos. Con 23 puntos, y esta vez bajamos a 22. Pero hay uno que, según Transparencia Internacional, con estas 10 encuestas que hacen para elaborar el índice de percepción de corrupción, está peor
que Nicaragua, que Haití y que Honduras, y es Venezuela. Pero claro, no nos ocupamos ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Haití, sino de nosotros. A mí lo que me provocó, porque esto sale todos los años y casi siempre que sale este índice hacemos un programa, pero esta vez me preocupé porque en vez de mantenernos o de mejorar el índice, bajamos un punto. Entonces mi pregunta ayer fue, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué no estamos trabajando bien? Y hace algunos minutos Juan Carlos mostró los pilares en que se basa la elaboración de ese índice de percepción de corrupción. Mira que yo lo englobaría, todos los puntos que mencionaste, si los podemos de nuevo mostrar, yo lo englobaría en este que veo aquí. ¿Ve? Captura del Estado por estrechos intereses creados. ¿Pero quién ha capturado el Estado? Ahí vamos al debate. Ya está la pregunta de Alex Navas, que responderá y debatirá después de la pausa comercial junto al diputado Ramón Barrios y desde luego al director de Democracia y Transparencia de la AICJ, Juan Carlos Aguilar, y el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA, César Espinal. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Gracias por compartir sus opiniones a través de nuestro número de WhatsApp. Escribe un televidente: el contexto sobre la Sisi y el incumplimiento por parte del Partido Libre carece de objetividad y carece de tener un enfoque parcial. Es importante recordar quién tiene el control en el Congreso y quién tomó la decisión de expulsar a la Maxi en su momento. Hace apenas 2 días se habló de la libertad de expresión, pero esta debe estar alineada con la verdad. En este sentido, las noticias deben ser más equilibradas y objetivas para reflejar el panorama completo, escribe este televidente. Otra opinión: buenos días, quiero decirle a Renato que lo admire y que con sus palabras agarro fuerzas para seguir adelante. Otra opinión: la corrupción ya es una costumbre y como no pasa nada ni aplicación a la ley, más bien nos arropan con impunidad. Corrupción en los gobiernos y las alcaldías. La Sisi, un engaño al estilo Los Piratas, escriben los televidentes. Y a través de X, María Jiménez: otros índices muestran mejoras en transparencia y acceso a la información pública. Fidel: el IPC involucra a todos los poderes del Estado y todos los políticos de todos los partidos. Se sienten impunes sin pensar que entre la población hay mentes con coeficiente intelectual superlativamente superior a la mayoría de ellos. El IPC es la calificación a esa burla. Emanuel Berríos también opina: la difusión masiva de noticias sobre corrupción puede aumentar la percepción, aunque los hechos no sean nuevos. Luis Estrada: ¿por qué no vemos cómo mejorar el país, cómo posicionarlo positivamente a nivel internacional? Todo lo vemos políticamente, cómo dañar el gobierno de turno si no piensan como nosotros o no nos benefician. Hay organizaciones que se dedican a denigrar el país internacionalmente, son algunas de las opiniones. Ahora hay más controles y auditorías, lo que saca a la luz casos antes invisibles, opina Pedro. Muchas gracias, continúe escribiendo, hágalo a través del número de WhatsApp y también a través de la cuenta en X. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Bueno, ¿cómo interpretar esto, diputado Barrios, abogado Navas? Los dos son abogados. ¿Cómo interpretar esto? El año pasado aparecimos con 23 puntos, hoy estamos acercándonos más al cero. Salimos con un punto menos, 22, y salimos ahí como los 4 peores en materia de percepción de corrupción en el continente americano. Muchas gracias, feliz día, gracias por la invitación y bueno, un honor compartir con los colegas jóvenes aquí y de verdad siempre en mi condición de diputado del Congreso Nacional que se me abra una ventana para poder dirigirme al pueblo hondureño, siempre lo aprecio, Renato. Muchas gracias. Primero, hay que entender que este es un índice, un estudio de percepción. La percepción es la capacidad del ser humano de poder, digamos, procesar la información que su sentido puede digerir de su entorno. Entonces tenemos que ver
este informe, que es un informe de percepción, ¿quiénes fueron los entrevistados? Porque es la percepción de los entrevistados. Y voy a poner un ejemplo. Si uno lee el informe de Transparencia Internacional de los años 2014, 15, 16 y 17, a propósito me levanté a las 4 de la mañana a verlos, salía mejor situado Honduras en ese momento para los que fueron encuestados. Su percepción, pese a que teníamos escándalos como del Seguro Social, Claro. su percepción, a pesar de que teníamos escándalos como el latrocinio de los hospitales móviles, su percepción, a pesar que habíamos destituido a la Sala Constitucional desde el mismo Congreso Nacional de la República, su percepción que ya estaba procesado un diputado del Congreso Nacional, hermano del presidente, en ese momento, pues salíamos mejor situados en esos índices de transparencia de esos años. Vea cómo son las cuestiones de la percepción. Sin embargo, hoy, que no tenemos un escándalo, yo quiero ver al pueblo hondureño y decirle que me señale un escándalo institucional, orquestado desde la presidencia de la República o del círculo más cercano de ministros de la presidenta. No hay uno tan solo, Renato. No hay uno tan solo. Entonces, ve usted la subjetividad de los índices de percepción, porque yo le aseguro que la década pasada, pues había mucho más corrupción, había mucha más concentración de poder y había mucha más captura del Estado con intereses creados. Pero sin embargo, los índices salíamos mejor evaluados en la década pasada. Por eso yo quiero, digamos, entender que el pueblo hondureño no descalificar el estudio, yo soy muy respetuoso de eso, pero son estudios de percepción de las personas que fueron encuestadas. Y frente a eso yo voy a contraponer con esto. Bueno, hablando de la percepción, la presidenta Xiomara Castro se encuentra en un estudio de Sid Gallup, que es un estudio de percepción. Dentro de los presidentes, y ella sale dentro de los 5 presidentes latinoamericanos con mayor aceptación y desempeño según la encuesta. La diferencia es que en esto, la encuesta sí la conocimos, porque me di a la tarea de estudiar la metodología que estudió Sid Gallup y se entrevistaron por lo menos a 3.000 ciudadanos escogidos al azar. No sabemos quiénes son las personas que transformaron su percepción en este estudio de Transparencia Internacional. Y fíjese, si aquí tuviéramos en realidad esa percepción que Transparencia Internacional tiene de la corrupción y del combate en Honduras, pues la semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos un equivalente al Banco Mundial, que también es de los que auspicia estos estudios, firmó con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro el financiamiento aproximado de 27.000 millones de lempiras en inversión para el desarrollo en este país. Renato, el Banco Interamericano de Desarrollo no desembolsa esta cantidad de dinero si fuéramos tan corruptos. Entonces, lo que le quiero decir es que, más allá de la percepción que pueda tener ese estudio, yo le estoy dando datos objetivos. La presidenta en este momento ranqueada dentro de los 5 mejores presidentes con mayor percepción en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo inyectando a la economía de Honduras con esta cifra me parece enorme, ¿no? 27.000 millones de lempiras. Y cuando han habido, porque no vamos a negar que ha habido escándalos de corrupción acá, pues el Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales. Yo en realidad celebro que el fiscal haya presentado un requerimiento fiscal a un juez del Poder Judicial, precisamente ligado en una de las judicaturas que combate la corrupción. De acuerdo.
Y ahí lo tenemos procesado. Entonces hay que ver, y con esto termino, 3 niveles de corrupción, digamos, de los estudiosos y académicos de este tema. Un primer nivel de corrupción que se origina desde la presidencia de la República y su círculo más cercano. Eso ha desaparecido, por lo menos en este gobierno. No podemos, en este momento, de verdad, pueblo hondureño, decir que tenemos una presidenta que está ligado con el narcotráfico o decir que tenemos una presidenta que se le pueda atacar por un escándalo de corrupción, y mucho menos su círculo cercano. Al contrario, cuando la presidenta se ha informado de eso, lo ha denunciado y lo ha puesto a la orden, como debe ser, del Ministerio Público. Hay un segundo nivel de corrupción, que es lo que pasa a niveles intermedios. El caso, por ejemplo, del requerimiento fiscal que se presentó contra trabajadores y trabajadoras del Seguro Social. Seguramente hay ese nivel de corrupción, pero ese nivel de corrupción lo debe combatir en un Estado de Derecho, con separación de poderes, el Ministerio Público. No se le puede atar a la Presidencia de la República. Y un tercer nivel de corrupción, que es el que está, por ejemplo, este empleado de aduanas o este empleado de inmigración que nos cobra, o el agente de tránsito que nos cobra por no hacernos las escalas. Yo creo que nosotros tenemos otro nivel de percepción, pero yo trato de dar datos objetivos, con lo cual Banco Interamericano de Desarrollo, Sid Gallup, tienen otra percepción del combate de la corrupción en este gobierno. Solo me permites unos segundos, gracias abogado Barrios, abogado Alex, solo me permite unos segundos. Ya escucharon al diputado Ramón Barrios. No irrespeta, no demerita, dice, el informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción, pero no está tan convencido que refleje la realidad, primero porque dice que desconoce quiénes fueron los entrevistados en Honduras. Desconoce quiénes fueron los entrevistados de Honduras, y entonces que esos entrevistados, con sus respuestas, de repente responden a sus personales intereses, a intereses económicos, partidarios. Eso fue lo que yo le estoy entendiendo a él, de oposición al gobierno. Por lo tanto, lo que van a transmitir es que Honduras es un país corrupto. Y luego dice que la Sid Gallup elaboró una encuesta y donde aparece la presidenta Castro entre los 5... El número 5. Entre los... De los países, de los presidentes de Latinoamérica. Con popularidad. Sí, el primero es Bukele. Correcto. Y la número 5, es decir, está en el top 5, la presidenta. Y por último ha dicho que no nos hubiese prestado un poquito más de $1.000 millones para asuntos de desarrollo nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, si estos tuvieran la percepción de que este es un país corrupto y que esos $1.000 millones, en vez de invertirlos para reducir la pobreza, se los iban a robar los funcionarios públicos. Entonces, pero aquí viene Juan Carlos Aguilar y me dice, pero permítame un segundito a lo que está diciendo Ramón Barrios, por favor. Bueno, también manejando y presentando datos, primero aclarar, no son encuestas de percepción que se generan directamente a personas, a la ciudadanía, son expertos que ya tienen seleccionados, tanto Banco Mundial como cada una de estas instancias, expertos económicos, expertos en temas políticos y en un sinnúmero no de estas cualidades. Pero para dar datos, el BID también financió a Juan Orlando Hernández, porque también dentro de los expertos que nosotros hemos dialogado, el BID tiene cuotas y tiene metas para presentar o para otorgar préstamos también, porque ellos también tienen sus propias mediciones. Y hablando de Sid Gallup, en una encuesta, y que lo dije en el último Frente a Frente que lo acompañé a usted, el 53% de la población hondureña, en la encuesta que realizaron en diciembre, dijo que tenía problemas para comprar comida. Entonces también es como cuál es el nivel de respuesta a este tema de vinculados, ¿no? Y a la satisfacción de los servicios. Y por otro lado, el tema es que se evalúa el Estado como tal. Nosotros en ningún momento hemos dicho que la presidenta Castro es corrupta, por ejemplo, pero la obligación de la presidenta, a través de sus equipos, es establecer los controles internos en los poderes del Estado, en las secretarías, para mitigar estos temas de corrupción. Y lo entendemos, y con esto cierro. Y lo entendemos, pero se debe de potenciar. Esa ENTA, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, podría ser uno de los mecanismos que vendrían a fortalecer. Y luego, temas de vinculaciones a estructuras criminales, tenemos el narcovideo.
donde está el hermano y cuñado de la expresidenta, o de la presidenta, mejor dicho, perdón, Xiomara Castro, y de un sinnúmero más de videos que se hablan de que todavía están embargados. Pero hay que en ese tener mucho sentido. cuidado con eso, porque el narcovideo, ¿quién ejerce la acción penal pública en Honduras? El Ministerio Público, no es la Presidenta de la República. No, total. Y hubo una respuesta de la Presidenta de la República y de mi partido. ¿Cuál fue? Aquí hay un tema de investigación y la persona de mi partido que aparece en el narcovideo se pone a la disposición del órgano que le corresponde ejercer la acción penal pública, que es el Ministerio Público. Hasta allí llega a su función. Y en la parte ética renuncia no solamente a su función como secretario del Congreso, sino que se renuncia a su diputación del Congreso Nacional. Es decir, no podemos vincular ese narcovideo con la Presidenta de la República, más que el parentesco que de manera íntima y familiar lamentan la participación. Pero quien va a ejercer la acción penal pública es el Ministerio Público. Eso se llama división de poderes, un elemento esencial del Estado de Derecho. Pero estamos exactamente entonces ante la misma respuesta que tuvo Juan Orlando Hernández cuando el caso Tony. Nadie está por encima de la ley. Fue incluso a Estados Unidos a rendir cuentas en un primer momento y el Ministerio Público tampoco hizo nada. Recordemos algo muy importante, Juan Carlos. La persecución penal, y principalmente en el tema de criminalidad organizada o corrupción de alto impacto, lleva un tiempo prudencial para llevar a personas a los tribunales de justicia. No es de un día para otro como que se van a presentar los casos. Y yo, como usted empezaba con el tema de la Maxi, la Maxi se instaló en el país en el 2016, en enero del 2016. Y el primer caso fue en febrero del 2018, 2 años después, ¿no? Caja Chica de la Dama y Red de Diputados. O sea, el proceso penal de investigación lleva un tiempo para tener todas las pruebas, evidencia, acciones forenses, reconstrucción de pruebas, todo eso lo tienen que hacer. Con un simple video no se puede llevar a alguien preso, sino que tiene que llevar todo un sinnúmero de pruebas para hacerlo, ¿no? Y Renato, ya que no me ha dado la palabra, entonces con la captura del Estado, ¿no? Yo como profesor de la Universidad Nacional, el dato duro es sumamente importante, pero hay que desagregar los datos, ¿no? Y eso hacemos los académicos. ¿Quién captura al Estado? ¿Y quién hace este tema de corrupción? Nadie habla ahí, por ejemplo, de las estructuras que han dominado el Estado durante mucho tiempo. ¿O es que ahí estamos midiendo, por ejemplo, los 75.000 millones de lempiras que en exoneraciones también se consiguieron con temas de corrupción? Con el tema, por ejemplo, del seguro social, que al final fueron estructuras económicas corporativas que drenaron fondos públicos y que fueron los que más se beneficiaron en este tema. Juan Carlos hablaba el tema de que salen, por ejemplo, de los requerimientos fiscales, salen los lavadores de activos, salen los narcotraficantes, salen los corruptos, pero ¿por qué salen? Porque se construyó un blindaje de impunidad, un código penal de la impunidad que al final rebaja las penas sobre temas de corrupción. Como la amnistía política también. Totalmente, o sea, bajan los temas de corrupción, bajan los temas de narcoactividad, y al final esto genera impunidad. No podemos generar, por ejemplo, la ley de lavado de activos. ¿Quién cambió la ley de lavado de activos? Invirtieron la carga procesal para que los imputados pudieran salir libremente y ahora votan en el Congreso Nacional los temas de lavado de activos. Eso es corrupción y eso es impunidad. Alex, también lo y eso lo denunciamos. tienen que hacer. Y hay que denunciar también a estas élites que al final tienen tentáculos en todas las estructuras políticas, económicas y sociales, para que al final entendamos que esto es una cuestión de Estado. La Maxi propuso, Renato, en su tiempo, un tema de compliance, un tema ético de las corporaciones también para mitigar el tema de corrupción, porque aquí entendamos una cosa, los que más se han beneficiado del tema de corrupción no son los funcionarios públicos, como dijo el diputado Barrios, que hacen un trámite y cobran una coima, son los que realmente tienen los contratos de infraestructura, que se retiran de las licitaciones para que otros no puedan entrarle y presionan a las demás empresas para que a ellos les indiquen los contratos. Eso también debe abordarse y desagregar realmente que la presidenta no es el control total, tiene, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos. Yo estoy de acuerdo con usted.
al decir, por ejemplo, que la baja del doctor Edmundo Orellana de la Secretaría de Transparencia es una baja importante en todo el gobierno, ¿no? Mire qué importante. Totalmente. Y que no solamente es con política, porque yo trabajé en la Maxi y no creo que solo sea un política, sino que tienen que haber hechos puntuales. Reformar la ley, por ejemplo, de contratación pública del Estado. Eso debe ser vital. Sí. Ayer hablaba con el fiscal general y me decía, qué fácil sería para nosotros que ustedes nos aprueben, los diputados aprueben la ley de colaboración eficaz, rapidito nosotros pudiéramos entrar a los actores materiales e intelectuales de los actos de corrupción y narcotráfico. Está en el tercer debate. El oficialismo, y hay que aceptar esto, el oficialismo no tiene la mayoría en el Congreso Nacional, lo tiene la oposición. Y por lo tanto, si se mete ese decreto a discusión y no pasa, tendrá que pasar a la próxima legislatura. Entonces, no se tienen los votos. ¿Por qué? Porque muchos de esos que votaron en contra de la Maxi o votaron a favor del Código Penal están con situaciones que saben que pueden tener alguna investigación y que al final pueden tener un proceso legal. Yo me arriesgaría como presidente del Congreso Nacional a someter a discusión en tercer debate ese dictamen para desenmascarar público a los diputados que están a favor de la corrupción. No, yo no lo mantengo ahí porque no estoy convencido que tengo los votos suficientes. Prefiero que se discuta en la siguiente o subsiguiente legislatura, pero desenmascaro a los que están a favor de la corrupción. Bueno, eso sería una correcta acción. Eso lo hemos hablado con el diputado Barrios aquí. Sí, claro, y esa es una herramienta fundamental que ayudó a desenmascarar los casos en Guatemala con la CICIG, en Perú con Fujimori y en Estados Unidos. La ley de colaboración eficaz destruyó la mafia neoyorquina, agarró a Juan Orlando Hernández con esas leyes de colaboración eficaz y la ley de colaboración premial. Entonces, ahí también debemos de aplicarle, porque aquí no solamente es el funcionario que ayuda, sino también el empresario u otros sectores que están atrás de los de titiriteros que mueven los factores para que la corrupción siga aumentando. Solo un minuto, Renato y colegas, fíjese que nos dimos cuenta nosotros ahora en la Comisión de Investigación del Código Penal. Y aquí tenemos un exfuncionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Quiénes fueron los principales clientes o quiénes fueron de la Misión de Apoyo? Diputados al Congreso Nacional, ¿cierto? Sí, claro. El 80% de los requerimientos fiscales fue contra diputados al Congreso Nacional. En la investigación nos dimos cuenta que estos diputados eligieron al fiscal que cuando presentó requerimientos es el que los iba a procesar, el que les iba a presentar requerimiento fiscal. Estos diputados. Sí. Estos diputados eligieron la Corte Suprema de Justicia que los iba a juzgar. Así es. No conforme con haber elegido al fiscal y a la Corte, hicieron el Código Penal que se les iba a aplicar. La inmunidad y por eso escogieron que no fuera el circuito de jueces anticorrupción, sino que fueran los mismos magistrados. Por eso se dio ese grado de impunidad. Pero sin embargo los índices que salía de percepción eran mucho mejor que los que tenemos hoy. Entonces yo creo, y qué bueno, Renato, lo felicito, porque yo también había elegido la captura del Estado por estructuras de intereses creados. Nosotros hemos establecido que el Estado de Honduras, y estoy de acuerdo con ustedes, no el gobierno, el Estado de Honduras ha sido capturado, no en este gobierno, por décadas en este país. Es un problema estructural. Y nosotros hemos establecido, si usted agarra las exoneraciones, 10 familias se han llevado el 85% de las exoneraciones fiscales y casi se llevan de cada 100 lempiras que se producen en el Producto Interno Bruto, que es la riqueza que se produce en un año, se llevan 82 lempiras. Así está capturado el Estado de Honduras. Y mire, Renato, con eso de las exoneraciones que dice el diputado Barrios, y yo lo había mencionado en el segmento anterior, retroactivamente se le aplicaron a muchas empresas. Retroactivamente se le aplicaron a muchas corporaciones con un acto de corrupción. El caso fraude en el Gualcarque, que CNA también lo ha investigado, el mismo día que salieron del Congreso Nacional
los decretos para la cuestión de energía, ese mismo día ya tenían la licencia, ya tenían los permisos, ya tenían las empresas trabajando ahí, el mismo día lo aprobaron todo eso. Un acto de corrupción obsceno que llevó hasta la muerte de Berta Cáceres. Ahí también hay que aplicar ese tipo de, digamos, desagregar estos datos que nos están dando los compañeros del CNA y ASJ para ver exactamente dónde radica la corrupción y dónde exactamente la sociedad hondureña debe apuntar para corregir estos... Queriendo entender ese tema de Brazabola, le he consultado a infinidad de personas, expertos en energía de este gobierno, de otros gobiernos y a empresarios, y yo llegué a la conclusión, tratando de comprenderlo, para no venir a hablar cosas que no comprendo. Y la percepción entre buena parte de la gente que hablé es que este contrato de Brazabola aprobado en el Congreso Nacional, en estas últimas decisiones tomadas en el Poder Legislativo, la percepción de ellos es que ahí se movieron los intereses. Ni siquiera voy a calificar de corrupción, pero se movieron los intereses en función de esa dupla, de esas colusiones históricas de cooptación del Estado entre el sector privado y el sector público. Y ahí es donde la suma de estas percepciones van construyendo informes como el de Transparencia Internacional. Totalmente. Y CNA quiere hablar, y me dice CNA que ni don Ramón Barrios ni Alex Nava lo dejan desde hace algunos minutos. Y yo aquí le insuyo a Juan Carlos también, a Juan Carlos Aguilar. CNA con don César Espinal. Sí, bueno, a propósito de que mencionamos, la corrupción en efecto es un problema histórico en nuestro país y es algo innegable. No vamos a decir que antes estamos mejor, ahora estamos peor, pero lo importante es establecer que hace más de 3 años se eligió por una nueva propuesta para ver un cambio y hacer retroceder esta dinámica de captura del Estado, pero lo que hoy nos refleja este índice y otros es que estamos dentro de los 4 países, somos el 4.º país más corrupto de toda Latinoamérica, el 2.º más corrupto de Centroamérica, y esto coincide también con los datos que nos refleja el índice de control de la corrupción publicado por el Banco Mundial en su medición más reciente, donde nos ubica dentro del percentil 15, estableciendo que somos un país altamente corrupto, y es por ello que tampoco hemos podido acceder a los fondos de la cuenta del milenio. Antes ese tipo de mediciones eran avaladas por muchos de quienes hoy las califican de injustas. Hace poco miramos al viceministro de la Secretaría de Transparencia, pero creo que es injusto lo que está viviendo el pueblo hondureño, porque si hace 3 años el pueblo vino y puso sus esperanzas en una nueva plataforma para administrar todo lo público, hoy observamos que Honduras, en lugar de avanzar o retroceder en materia de lucha contra la corrupción, vamos en un retroceso evidente. Y si bien este índice se basa en la percepción, la corrupción es más que la percepción, son los hechos y es la vivencia de cada hondureño que la sufre, y para ello también nosotros como CNA hemos podido evidenciar históricamente actos de corrupción. Son 170 denuncias que hemos presentado desde el año 2014 a la fecha, pero de estas 170 también hay que hablar entonces lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, y si bien, como lo menciona el abogado Barrios, no hemos tenido un escándalo de corrupción, también esto coincide con lo que ustedes mismos mencionaban. La persecución penal y el trabajo del Ministerio Público lleva años. Entonces podría ser que no nos sorprenda que dentro de 2 o 3 años pueda salir a la luz un escándalo de corrupción de este gobierno. Pero lo que nosotros sí hemos corroborado son los 11 casos que el CNA ha presentado conforme a actos de corrupción de la actual administración, que van pegando a los 1.000 millones de lempiras en perjuicio económico. Y dentro de estos 11 casos hay acciones pues que vemos gravísimas, como lo es la concentración de poder. Hemos presentado 2 informes a la ciudadanía donde hemos establecido la problemática de la concentración del poder, que incluso va más allá del nepotismo. Estamos hablando de una captura del Estado, porque así como hay diferentes grupos, los grupos de poder político que transitoriamente administran al Estado, comúnmente estos sí permanecen dentro de las estructuras políticas, los diferentes partidos, aunque se cambien, pero al final forman parte de este esquema y de esta dinámica que únicamente busca mantener el status quo. Y hay muchas circunstancias que podemos identificar del gobierno anterior que hoy se están replicando por el actual gobierno, y eso es lo que va provocando que entonces esto que se le llama percepción ubique a Honduras, como lo mencionaba, dentro de los 26 países más corruptos de todo el mundo. Es decir, esto va más allá de la percepción.
Y cuando se hablaba de este famoso narcovideo, la verdad es que la presidenta sí hizo algo. Hubo una denuncia alrededor de este video y es que anticipadamente se denunció al tratado de extradición. Y aquí quiero puntualizar algo porque se hablaba entonces de las herramientas que existen en el país para poder enfrentar actos de criminalidad y una de ellas era el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos, que en menos de 20 días pues ya va a desaparecer, va a ser inaplicable y con ello estamos nosotros pues dándole más bien cabida a que la criminalidad organizada sigue entonces confluyendo con los actores del poder político. Sabemos que también hay empresarios corruptores y son todos estos sectores los que vienen a entonces a entorpecer que la dinámica funcional del Estado pueda dar resultados para satisfacer las necesidades de la población hondureña. Esto es lo que hemos remarcado como CNA. Indiscutiblemente no lo hemos hecho solo por ese gobierno, lo hemos hecho antes. Hablamos del Código Penal de la Impunidad. Nosotros levantamos una campaña, estuvimos en foros, incluso que en aquel momento fueron invitados, hasta el abogado Navas estuvo con nosotros en algún momento, allá por el año 2020, cuando denunciábamos, presentamos incluso una iniciativa ante el Congreso Nacional en torno al Código Penal de la Impunidad. Claro. Entonces nuestro trabajo ha sido coherente con la postura del combate y la prevención a la corrupción y por eso lamentamos que todavía hoy no se estén dando respuestas contundentes. El proceso de negociación de la CICI, que si bien podemos saber que es algo que puede llevar tiempo, pero es que las acciones han sido demasiado lentas. Son 3 años y creemos que nuevamente esto va a ser utilizado como un elemento de la campaña de la actual candidata oficialista. Entonces, es lamentable que se esté todavía utilizando las necesidades y las expectativas de la población para ser parte de los circos políticos que vemos cada 4 años antes de ir a elecciones. Voy a poner en el tapete de discusión en este momento 2 aspectos que me parecen sumamente interesantes para enriquecer este debate cuando ha salido el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional y que difunde en Honduras la Asociación para una Sociedad Más Justa. Yo no sé si coincidirán o me rebatirán, están en todo su derecho de hacerlo, esto es lo que enriquece los programas, los abogados Barrios y Navas. No sé si coinciden o no también Juan Carlos Aguilar y César Espinal. Yo estoy plenamente convencido, lo digo como moderador de Frente a Frente, como periodista, que de haber el Estado de Honduras instalado hace año y medio o 2 años la CICI, los resultados no fueran estos. Total. Estoy plenamente convencido que una de las promesas que ha golpeado la imagen en materia anticorrupción al gobierno de la presidenta Xiomara Castro es que a menos de 10 meses de las elecciones generales, la promesa de campaña no se haya cumplido, la instalación de este mecanismo anticorrupción. Y otra cosa que yo creo ha sumado en la percepción de quienes creen que Honduras es un país corrupto es la denuncia de ese tratado. Yo no sé si eso fue tomado en cuenta, si la encuesta se hizo antes de la denuncia o después de la denuncia. Si se hizo después de la denuncia, pues abona mi teoría, en el sentido que ese es otro puntito que ha golpeado la imagen del gobierno de la presidenta Castro y ha aumentado la percepción de que no se ha trabajado con responsabilidad y compromiso contra la corrupción. Haber denunciado ese tratado de extradición, porque la percepción que hay entre los hondureños es que se denunció justamente para proteger gente y políticos vinculados con el narcotráfico. Pongámoslo en el debate estos temas. Ya que hablamos de percepción, esas cositas han generado entre los hondureños fortalecer la percepción que no se ha trabajado honestamente contra la corrupción. Sencillamente porque se denunció el tratado para proteger intereses, denunció el tratado de extradición. Y lo otro, que no se ha traído a la Maxi, no porque no quiera la oposición, sino porque el gobierno no tiene toda la voluntad para que esté la Maxi en Honduras. La Maxi ya se fue. Perdón, la CICI. Es que te lo pregunto porque tú estuviste en la Maxi. Tú conoces a fondo los intereses que se mueven en Honduras. Y si en algo vamos a coincidir, es que los intereses privados y públicos, cuando se coluden, se vuelven
una bomba contra los intereses de Honduras. Pausa y regresamos. Es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Gracias por continuar escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Pura palabrería, politiquería en el discurso de la toma de posesión de la señora Presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Sus palabras de su discurso no coinciden con los hechos de sus acciones. Eliminó el mecanismo de fideicomiso bancario que daba transparencia en la compra de medicamentos. Hizo a un lado a la institución de ONCAE, a la ley de contrataciones del Estado al hacer compras indirectas sin haber un estado de emergencia. Engañó al pueblo al no traer a la Sisi por no tener voluntad política de cumplir los 9 requisitos mínimos que le solicitaba la ONU. Si realmente hubiera tenido verdaderamente interés de cumplir los requisitos de la ONU, lo hubiera hecho a través de madrugones por su bancada de libre en el Congreso Nacional, tal como lo hizo recién con la aprobación del presupuesto nacional. Aprobó en el Congreso la ley vergonzosa para sellar la corrupción del gobierno pasado de Manuel Zelaya con el decreto de amnistía a los actos de corrupción y lavado de activos, etcétera, etcétera. Honduras necesita urgentemente una política pragmática e inteligente, escribe este televidente. Estimado Renato, para un mejor análisis de los resultados del índice, es bueno saber en qué fecha o periodo se hizo la encuesta y si estaba en ese momento algún caso de corrupción en la agenda pública. Con respecto a los años que menciona el diputado Barrios, es importante mencionar que esos años estaba la Maxi y daba una impresión, lo que se traduce en percepción, que se estaba actuando contra la corrupción, situación contraria en este gobierno que da la impresión de no estar haciendo nada. Muchas bendiciones, escribe el televidente. Buenos días. Esta evaluación es del gobierno actual. Pregunto qué tienen que ver los gobiernos anteriores. Explíquenme eso, señor Barrios, escribe ese televidente. Rolando a través de X opina, es más que obvio, el país viene en un retroceso constante gracias a los arreglos bajo la mesa a los que llega la actual clase política con tal de mantenerse en el poder, porque por eso no vemos que llegue la Sisi, por eso vemos que quitan el tratado de extradición, etcétera, etcétera. Ismael Ochoa opina, mientras seamos seres humanos, siempre estaremos propensos a la vanidad de la vida y sumado a la cultura de la impunidad y falta de transparencia. La corrupción no se detendrá. Los Pepe Mujica, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y otros similares, todos ellos son extraterrestres, escribe el televidente. Muchas gracias, sigue escribiendo también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Bueno, ¿en qué periodo se hicieron las encuestas para elaborar el índice de percepción de corrupción que ha divulgado AICJ ayer? Aquí para aclarar, Renato, incluso se podría proyectar aquí desde su teléfono, son 13 las fuentes, ¿no?, que se utilizan. De esas 13, 8 son aplicables al caso hondureño, y de esas 8, algunas se realiza la medición cada 2 años y otras se realiza anualmente. Es decir, las que se realizan anualmente se hacen al cierre del año que se va a realizar la medición, y otras que no aplican, en este caso que hay 5 que no aplican en el caso hondureño. Una porque es directamente para países africanos, evidentemente no aplica, y otras vinculadas también a otros países o a otras regiones, ¿no?, que los podríamos proyectar. En ninguna de las 8 que se miden, ¿no?, precisamente estas fuentes a partir de la participación de Honduras, pues en ninguna se supera, ¿no?, un umbral de 30 puntos, y por eso también el ponderado y la calificación que recibe el país, lastimosamente, pues son esos 22 puntos, una escala la más baja, ¿no?, que en la historia que se haya logrado identificar, y que no sé si lo vamos a poder ver en pantalla, quizás solo para que la ciudadanía hondureña lo puede identificar de una mejor manera. Por ejemplo, una de las que sí son identificables es el índice de transformación, que aquí lo que hace es analiza y evalúa a los países en desarrollo, como el caso hondureño,
y a los países en transición que están encaminados a cambios hacia la democracia, a la economía de mercado y de qué manera se avanza en ese sentido. Ahí se obtuvo una calificación de 26 puntos. Luego, servicios de riesgo país, que eso ya sabemos que es un análisis profundo y oportuno a los riesgos de exposición financiera a más de 140 países que se les aplica. Riesgo país de la Global, que realiza un análisis a 6 factores en un entorno específico, si lo puede ver más adelante, Renato, usted. Una guía internacional de riesgo país. Si se fijan, hay un enfoque bastante fuerte en temas económicos. Evaluación institucional de políticas nacionales también que realiza el Banco Mundial. Encuesta de opinión ejecutiva desarrollada por el Foro Económico Mundial. El índice de Estado de Derecho que se comparte con The World Justice Project. Yo te pregunto algo, Juan Carlos. Con este índice de percepción de corrupción, ¿solo debe darse por aludido el gobierno o deben darse por aludidos otros sectores? Mira que esto es fundamental porque uno entiende la reacción de los gobiernos, no de ahora, si desde que sale este informe y no salimos bien parados, los gobiernos se defienden a sí mismos. Claro, pero es que no quieren perder popularidad y si están cerca de los procesos electorales, no quieren que estos informes incidan negativamente en el siguiente proceso electoral. Entonces los gobiernos salen y se defienden y dicen, es percepción eso. Otras encuestas dicen lo contrario. Por eso pregunto, ¿aquí deben darse por aludidos otros sectores con estos índices de percepción de corrupción? Metodológicamente hablando, la percepción o el índice se aplica directamente a los resultados a nivel de Estado. Lo que no podemos obviar es que evidentemente a través de las décadas, y no solamente en este gobierno, sino que en todos, ha existido un vínculo entre otros gobiernos. Precisamente la captura del Estado. Ahí ha existido grupos criminales, ¿no?, que llegaron incluso a gobernar este país y que hemos visto también algunas de las problemáticas ya evidenciadas y manifestadas en este gobierno. Entonces, obviamente, tienen una repercusión o un impacto directo en los malos resultados, en temas de conflicto de intereses, en temas de que no se aplica una política anticorrupción, en temas de que no se potencia el acceso a la información, de que no hay respuesta para mecanismos de protección de personas que denuncian la corrupción, seguimiento a desvío de fondos públicos, entre muchos otros elementos. Juan Carlos, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el juicio de Juan Orlando Hernández haya afectado el índice de corrupción? Sí, sin lugar a dudas. Correcto, o sea, venimos arrastrando, o sea, esos informes de Economist, del Banco Mundial, del BID, que vienen arrastrándose, definitivamente traen una cola, ¿no? Y que de alguna forma el gobierno tiene, y el Estado de Honduras tiene, la responsabilidad de atajar esos indicadores, pero no es una responsabilidad solamente del gobierno, sino de otras instituciones, como lo decía usted, los entes privados, la sociedad civil, y otros que tienen que ver con este tema, ¿no? Bueno, pero así como también influyó en ese caso específico, también influye, por ejemplo, el tema de la CICI, que Renato lo planteaba antes de ir a la pausa. Sí. Y el tema de la CICI, por ejemplo, desde septiembre, estamos hablando ya de casi 5 o 6 meses, no hay una acción que sea más allá de la renovación, ¿no? Pero la renovación va de cajón, como se conoce popularmente, que fue cuando en septiembre se entrega ese borrador a Naciones Unidas de lo que podría llegar a ser el convenio. Y permítame, con esto cierro. 2 puntos más con el tema CICI. Uno, la secretividad y la reserva de la información que se manejó en algún momento, y otro, que en el informe de la misión de expertos, ahí se manifestó que el tema dejó de ser de conversación. Es decir, ante la incapacidad gubernamental y ante la falta de voluntad política existente para generar los mecanismos necesarios para la instalación de la comisión, los expertos internacionales de Naciones Unidas llegaron a decir, esto ya no es un tema de conversación, ya no es un tema de importancia en el caso hondureño. Y por otro lado, el tema de la extradición. O sea, al final de cuentas, eso impacta directamente, porque es tema de Estado de Derecho, es tema de lucha contra la corrupción, porque es uno de los pocos mecanismos que había generado algunos de los insumos necesarios para no seguir propiciando la impunidad, y que de una u otra forma aquí se va a convertir en un paraíso de impunidad. Con el tema de la CICI, mira, hay que entender una cosa importante, ¿no? Yo le puedo compartir mi tesis sobre ese tema específicamente. Lo que pasó en Guatemala con Naciones Unidas le da una sobreprotección a los nuevos argumentos que tiene Naciones Unidas para que no pase lo que pasó allá, que sacaron al jefe de misión, que pidieron refugio o asilo los fiscales nacionales que estaban ahí, y no dejaron que entrara ningún funcionario internacional. Eso hizo Jimmy Morales en Guatemala. Y por lo tanto, mire, la Maxi, y lo sabe el CNA y ASJ, la Maxi en su mejor tiempo llegó a 40 funcionarios.
Creo que ASJ tiene más funcionarios que los que lo tenía la Maxi, funcionarios efectivos, ¿no? O sea, fiscales, jueces, analistas forenses. ¿Cuánto costaba la Maxi en el año, Renato? 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. ¿Y quiénes financiaban eso? USAID, Estados Unidos financió Estados Unidos. Ahora, con la recomposición, por ejemplo, de Trump, ¿usted cree que Estados Unidos va a financiar la misión? ¿O creen que los gobiernos europeos nunca han apostado a eso? ¿O los gobiernos sudamericanos? El gobierno norteamericano fue el que financió la Maxi. Traer a Juan Jiménez Mayor, por ejemplo, primer ministro de Perú, ministro de Justicia del Perú, ¿cuánto le cuesta al país traerlo aquí? Solo a él, solo traerlo a él. Más seguridad, más logística, más administración, más todo eso, ¿no? Que realmente que es importante traerla así, sí, es sumamente importante. Yo estuve en la misión y sé la monstruosidad de la corrupción que ocurrió en el país. Pero también hay que apostarle a fortalecer el Ministerio Público, a certificar los jueces, a que el Tribunal Superior de Cuentas haga su trabajo. Ahí es donde vamos a empezar a reducir los índices de impunidad. Pero mire, Renato y compañeros, cómo este índice tiene un sesgo ideológico. Fíjese. Transparencia Internacional es financiada esencialmente por un señor que se llama George Soros y su fundación. George Soros, que es lo que habla ahora Elon Musk, que es como el brazo ejecutivo del presidente Trump sobre George Soros. Fíjese, los 3 índices que nos decía nuestro colega aquí. Índice de transformación, que es uno de los que mide cambios a la democracia en economía de mercado. Eso es un sesgo ideológico, porque ahora Estados Unidos, en vez de tener economía de mercado, ¿qué es lo que está haciendo Trump ahora? Totalmente diferente. No se está abriendo, se está cerrando, imponiendo aranceles. Número 2, exposición de la exposición financiera. Nosotros tenemos en el Congreso un proyecto que se llama Ley de Justicia Tributaria. Si no lo aprobamos, Honduras se va a convertir en un paraíso fiscal, que es uno de los proyectos que tiene la Ley de Justicia Tributaria. Y el índice de Estado de Derecho. Fíjese, tenemos un presidente en los Estados Unidos que asaltó el poder de la Casa Blanca y acaba de darle un indulto a esas personas. Acaba de indultar el día de ayer a un gobernador que fue con sentencia condenatoria por delitos de corrupción y él dice que está muy orgulloso. El mundo ha cambiado. Hoy, precisamente, Elon Musk y el presidente Trump tienen en la mirilla fundaciones como Transparencia Internacional porque, y lo digo, Elon Musk dice, era casi una organización criminal, y aquí sacamos lo que dijo él. Refiriéndose a Transparencia Internacional. A USAID. A USAID, porque es parte. O sea, vea cómo hay un sesgo ideológico. Yo por eso no me quiero referir, respeto por supuesto, pero vea cómo el mundo está cambiando. Y aquí hay un sesgo ideológico en este tipo de índices. Solo certifícame, ¿el financiamiento de los estadounidenses a la Maxi fue de cuánto? Creo que rondaba en el fondo canasta, creo que eran 30 millones de dólares al año. ¿verdad? A través de USAID. A través de USAID y otras agencias que tenía los Estados Unidos, ¿no? Directamente a la OEA. La OEA tenía algunos funcionarios de la Maxi allá en Estados Unidos y los de campo que estábamos acá, financiados todos por, la mayoría por los Estados Unidos. Pero fíjate que eso no nos debería importar y sí nos debería importar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque el gobierno lanzó la propuesta de asumir financieramente la instalación de la Sisi en el país. Pero se criticó si pero eso no es correcto. Pero fíjate, ahí voy, por eso di las 2 opciones. Pero Renato, quería controlar prácticamente todo el proceso de instalación de la Sisi. El problema del financiamiento de Estados Unidos surge apenas hasta que inició este año, no era el año pasado, no era el año antepasado, entonces hoy no podemos argumentarlo como una excusa. Y hablando del tema de ese sesgo ideológico que puede haber alrededor del índice de percepción de la corrupción, yo no se lo achacaría a Transparencia Internacional.
Es alrededor de 30 años que se ha venido aplicando esta medición en todo el mundo, por lo tanto eso no creo que tenga una orientación hacia atacar a este o a otro gobierno. Al final de cuentas hoy observamos que ese sesgo ideológico es la instrumentalización que las fuerzas políticas, ya sean oficialismo u oposición, le puedan dar en el contexto de cada año que se aplica, porque hace 7 años un actual funcionario de este gobierno, el señor Enrique Reina, hace 7 años lo avalaba, tuiteaba sobre el índice de percepción de la corrupción, pero hoy lo está criticando. Pero entonces hay contradicciones. Es un instrumento occidental, obviamente. No podemos desconocer entonces que no, pero la aplicación del índice viene relatando lo que, si bien puede ser una percepción, se basa en los hechos y en la realidad de cada país. Como lo cuenta, son alrededor de 30 años que se ha aplicado. Es una organización radicada en Alemania que lo aplica a 180 países. Donde tiene sede Transparencia Internacional. No está China, la India, Rusia, y allí le pongo yo 35% de la población Tampoco mundial. en Venezuela, Ojo porque expulsaron a la oficina en Venezuela. Ojo con eso, ¿verdad? Diputado. Y ahí tal vez aclarar, Soros no financia Transparencia Internacional, lo que financia Soros es la Open Society Foundation. Eso es donde está el tema del financiamiento. Y yo le enviaba, y creo que César lo adelantó, a Carlos Andino, el tema de ese tuit, porque ya el diputado Barrios ha manifestado temas ideológicos y demás. Y aquí es donde en lo particular sí me genera un tipo de molestia, en el sentido de que antes, y se entiende también porque es la política al final de cuentas, antes cuando Libertad y Refundación era oposición, así como ahora mismo el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son oposición, esperan precisamente este tipo de mediciones para atacar y desacreditar a los gobiernos. Se esperaba el índice de Estado de Derecho, se esperaba el índice de democracia, se esperaba el índice de percepción de corrupción, se esperaba que quedáramos fuera de la cuenta del milenio, se esperaba también muchas veces que se dieran los listados de la lista Angel y de la lista Magnitsky, que entiendo que ya se ha descontinuado al menos esta última, índices de transparencia legislativa que se elaboran con la rigurosidad, pero que al final de cuentas es lo negativo, ¿no?, que se ve, ese tema vinculado a la oposición destructiva, y pasó. Y se lo digo de frente a usted como diputado, pasó con Libre cuando era oposición y está pasando ahora mismo. Eso impide el desarrollo del país. Y por eso a nosotros nos genera esa molestia, porque al final de cuentas, lejos de sentarse, de contribuir y ver cómo sacar adelante al país, utilizan estos también mecanismos para generar esos daños. Y cuando estamos viendo, por ejemplo, el actual canciller de la República, que se está proyectando en 2019, esperaba el índice de percepción de la corrupción para colocar, ¿no?, que Honduras estaba mal porque tenía 29 puntos. Hoy por hoy tenemos 22, pero también tenía 29. Y en 2015, cuando fue la mejor calificación que tuvo Honduras, tenía 31 de 100. O sea, si lo vemos como, para que la gente lo entienda, si su hijo saca 31 de 100 en matemáticas, está aplazadísimo. O sea, ni siquiera nos acercamos a la media de un 50%, que todavía, si lo vemos en función de eso, estaríamos mal. Pero lo estamos haciendo con respeto. Sí, claro, y por eso conversar. Claro. Fíjese que por eso cuando me dijeron que usted venía, yo dije, perfecto, porque con el diputado Barrio siempre nos sentamos y siempre se puede dialogar igual con el abogado. Este mensaje del canciller 2019, sí. Es de 2019. Ajá. Honduras, lugar 132 de 180 países en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Y yo creo que el análisis que has hecho es correcto. Cuando se está en oposición se esperan estos informes. Exacto. Cuando se está en el gobierno resultan un estorbo, mientras el país no combata la corrupción, resulta un estorbo estos informes. Así es nuestra política. Pero escribió algo el canciller hace algunos minutos. Hace algunos años resaltaba el hecho de que el país estuviera muy mal ubicado en el índice de percepción de corrupción. ¿Qué dice hoy el canciller? Parece extraño que ASJ, quien fue colaborador del régimen de la narcodictadura y participó en proceso de lavar la imagen de esos tiempos, sostiene que la percepción corrupción fue mejor en 2015, precisamente el año que se desencadenó la marcha de las antorchas que encabezó Xiomara Castro Zelaya. ¿Dónde hacen sus encuestas? ¿En el Comité Central? Se pregunta el canciller. ¿Sabe ahí qué elementos considero que pudieron haber contribuido en ese 2015? Uno, de que ya producto del tema de las marchas de las antorchas, ya se estaba comenzando a negociar con OEA para el tema de la instalación de la comisión. Sí. Eso ya daba luces con respecto a un efectivo combate a la corrupción, y que desde mi punto de vista, y lo he dicho en muchos lugares, el tema de lucha contra la corrupción a gran escala
terminó en 2020, cuando el Partido Nacional expulsó a la máxima. Tiene toda la razón, yo no voy a discutir los Está datos. el ministro de Transparencia que va a intervenir en los próximos minutos, don Jaime Turcio. Sí, disculpa, No, Alex. yo no voy a discutir el tema de los datos porque al final creo que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Lo que daña quizás es el mensaje. Que dicen, Honduras está eso, pero no explican exactamente cuáles son esos entresijos que tiene la corrupción en Honduras, ¿no? Sí. Mire, por ejemplo, ASJ en el 2018 dijo que los fideicomisos eran malos. Lo dijo en un informe. Dijo, del Tribunal Superior de Cuentas, dijo, los fideicomisos solo en Guatemala se utilizan y son realmente malos. Hay uno que es bueno, ¿no? Pero cuando se quitaron los fideicomisos, no miré yo que dijeran, hombre, qué bueno que esos fideicomisos, que eran una estructura de corrupción del país. Era una estructura. Hay algunos que pueden funcionar bien, Renato, no niego, pero la mayoría eran se tercerizó la administración pública. Correcto, y al final se le daban los contratos a quien ellos querían, las medicinas, la infraestructura. Usted mira lo que es Invest, o lo que pasó en Invest, y lo que resultó con los hospitales móviles. Entonces, creo yo que es el mensaje, ¿no? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? Y así que cada quien asuma su propia culpa, ¿no? Entonces, el mensaje cuando dicen Honduras está ahí, se asume que el gobierno, y al final, mire, la presidenta Castro dijo, en el IP se han robado 1.200 millones de lempiras, investigue el Ministerio Público. Claro. Ella no puede venir a agarrar a la gente ahí y meterla presa, sino que tiene que ser el Ministerio Público. Claro. Y aquí tiene que funcionar el equilibrio de poderes, como bien lo decía el abogado. No, igual con la CICI. No todas las condicionantes que pone las Naciones Unidas pasan por el Poder Ejecutivo. Asumamos la responsabilidad del Congreso Nacional. La mayoría, es más, la mayoría, y vamos a estar de acuerdo, pasan por el Congreso Nacional, no por el Poder Ejecutivo. Mire el caso Fede Ratas. Se pusieron una inmunidad parlamentaria. Fue la respuesta. Porque nosotros procesamos a la Junta Directiva del Congreso y dijeron, bueno, ahora para que no nos procese nadie y sacar las leyes que no se discuten en el Congreso y las vamos a sacar directamente en la Gaceta, vamos a hacer una inmunidad. Y eso es uno de los preceptos que está pidiendo Naciones Unidas. Y que no se ha puesto en agenda todavía. Exacto. Y aquí llevábamos y hacíamos la reflexión, por ejemplo, y lo digo como diputado del Congreso Nacional, si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué yo tengo que ser procesado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si hay un circuito anticorrupción? Total. Procedimiento especial, incluso. Claro, no, es que no debería haber un procedimiento especial. ¿Por qué yo, diputado del Congreso, debo tener un procedimiento especial? Al contrario, como funcionario público, como diputado, debo consagrar esa igualdad ante la ley y someterme a los jueces como cualquier ciudadano de y este además, país. el doctor Barrios, que es profesor de Derecho Constitucional, sabe que en materia de doctrina y jurisprudencia, los juzgados que tienen que llevar estos casos son los que pueden aguantar la mayor presión. Sí. Así lo dice la doctrina. ¿De cuáles son los juzgados que pueden aguantar la mayor presión? Los juzgados anticorrupción, porque fueron certificados, capacitados y impulsados por la Maxi. Esos son los que deben de llevar esos casos de alto impacto. ¿Por qué? Porque estos mismos diputados, ellos mismos pusieron a los magistrados de la Corte Suprema. Elegí al fiscal. Y no puede ser de que estén sacándose una bolsa para otra. Tiene controlado el sistema. Y eso fue en el periodo pasado, Renato. Eso debe también analizarse, que se viene arrastrando eso y que desmontar eso también requiere un trabajo fuerte por parte de la institucionalidad. Solo permítanme que intervenga después de este corte comercial don Jaime Oriamuno, el secretario de Transparencia, Jaime Turcios. Jaime Turcios Oriamuno. Oriamuno. Sí. A Jaime yo lo conozco, Carlitos, desde hace 4 décadas, imagínate. Desde que Jaime, si mal no recuerdo, era directivo del España, se metió con la Federación de Fútbol. Para mí es una cara conocida de hace décadas. Jaime Turcios Oriamuno, secretario de Transparencia, que lo tenemos después de esta pausa comercial. Mira, me dice un televidente, buenos días, dice, no diga mi nombre, por favor. Pero le repito, no diga mi nombre, me dice. Casos de corrupción, dice. Contrato de Brazabola, planilla fantasmas de Liz, compra de boletos aéreos en ferreterías, bonificaciones de Luis Redondo a diputados, manipulación de la Sala Constitucional por parte de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y declarar constitucional el pacto de impunidad, compras directas a través de la partida confidencial, protección para los narcos, denunciando el tratado, etcétera, etcétera. La percepción se convierte en realidad. Quien nos escribe esto es un
Yo tengo el nombre, pero es un anónimo, ¿no? No, para mí no es anónimo, pero él me pide que no lo revele. El ministro de Transparencia, don Jaime Turcios Oriamuno, está en comunicación con Frente a Frente. Jaime, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, muy gracias por la oportunidad de poder intervenir en este programa y saludando a sus panelistas. Creo importante hacer la primera reflexión. El motivo por el cual desconozco no están presentes tanto la abogada Castellanos como el señor Hernández, porque este es un tema sumamente importante, muy delicado. Creo que están en un momento difícil, el gobierno tratando de lograr eliminar y luchar contra la corrupción y la transparencia de una manera contundente. Varios de los logros de la presidenta Castro en este caso han sido la derogación de la ley de secretos, la eliminación de los fideicomisos corruptos que manejaban 181.000 millones de lempiras como una piñata, fin de la opacidad de las compras públicas. Encontramos nosotros, Renato, en ONCAE únicamente 700 empresas que tenían acceso a proveer al Estado en las compras públicas, y de las 9 empresas vendían al gobierno desde un cuaderno hasta un helicóptero. Estaba secuestrado totalmente las compras públicas, completamente injusto. También al mismo tiempo la revisión de los contratos de ENEA ha sido muy importante, y hemos capacitado 31.000 funcionarios, servidores públicos a la Escuela de Buen Gobierno, fomentando la buena práctica de la gestión. Yo creo que es importante también que el gobierno, que el pueblo hondureño conozca que la Secretaría tiene una estructura de control interno en todo el gobierno. Estamos trabajando arduamente para revisar los procesos administrativos que sean eficientes, tratando de participar en todas las legislaciones y las compras públicas. Es importante reconocer, inclusive muchos entes del Estado, estamos participando en la apertura, en algunos casos inclusive en la elaboración de los pliegos de legislación. La transparencia ha permeado totalmente en el gobierno. Estamos siendo responsables y yo por lo menos considero de que el trabajo que se está efectuando ha sido un trabajo correcto y eficiente, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la República, también al mismo tiempo de no permitir ningún acto de corrupción y ser sumamente estrictos. Así que yo considero injusta esta percepción de transparencia internacional. Es inclusive un ente que está siendo cuestionado e investigado. En este momento el gobierno de Brasil tiene un proceso judicial contra esta ONG internacional. Yo considero que no ha sido justo, no ha sido equitativo. Nosotros nunca nos han consultado de los logros que hemos logrado, lo que hemos trabajado, la estructura preventiva que hemos establecido. Así que yo considero que tiene un tinte político definitivamente, porque estamos en un año de elecciones y es injusto lo más importante, Renato, estar destruyendo al país en base a percepciones. Eso es delicado y creo que sería preferible que fueran contundentes con la información y proceder de manera formal y seria en estas denuncias. El hondureño, tú lo ves, Renato, ahí, habla de corrupción, pero no dan datos exactos, no identifican procesos, identifican momentos de que la corrupción ha sido en este momento, en este gobierno, como lo indican ellos. Así que yo considero que es injusto. Hemos trabajado arduamente, Renato, y seguimos trabajando. Las instrucciones de la Presidenta son puntuales: no permitir ningún acto de corrupción y denunciar cualquier acto que consideremos conveniente. Muchas gracias, ministro. El ministro Jaime Turcios Oriamuno, secretario de Transparencia. Yo creo que no está de más repetirlo. Miren, en Oposición Libre esperaba la lista Magnitsky. Esa sí se queda. La que ya tiene que renovarla es la Engel. Esperaban estos informes para sustentar el discurso de que estaba haciendo las cosas mal Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández. Bueno, la verdad es que si hicieron las cosas mal o bien, ahí están los resultados. Yo creo que aquí no hay que recordar nada. Allá están los resultados. Pero el puntito es que cuando se está en oposición, estos informes son buenísimos. Cuando se está en el gobierno, estos informes son sesgados y son políticos. Y uno entiende la política del país. Uno entiende la política del país. Y desprovisto de sesgo. Miren, si hay algo que ha afectado al gobierno de Xiomara Castro, es esa promesa incumplida de la CICI. Se los digo. Si hay algo que ha afectado, no lo quieren entender y lo quieren justificar como un asunto de soberanía, es haber denunciado ese tratado de extradición. Y aquí coincidían todos los panelistas que otro puntito que le afectó
fue la remoción del Mundo Orellana de la Secretaría de Transparencia. Creo que renunció. Él renunció. Fue la renuncia. La ausencia de él. ¿Pero por qué renunció? Bueno, tienen que hablar con Mundo Orellana por qué renunció. Entonces, yo creo que hay que hacerse autocríticas. Hay que hacerse autocrítica, gobierno. Y como es asunto de percepción, cuando la gente dice, no traen la Maxi. Perdón, estoy confundido con la Sisi. No traen la Sisi. Nos prometieron que le iban a traer. Y es aquel tema engorroso que hay que ampliar el memorándum de entendimiento. Ya vamos a terminar el gobierno de Xiomara Castro y no está este mecanismo anticorrupción. Me ha puesto a pensar ahora Alex Nava y Ramón Barrios cuando dicen que ya USAID no está facilitando fondos, porque ya sabemos qué pasó con USAID para este tipo de instancias. De cada $100 en Naciones Unidas, 72 los pone Estados Unidos, el financiamiento. No sé si eso se va a convertir en un obstáculo. Impacto mundial realmente. Sí, pero que sí ha afectado a la imagen del gobierno de la presidenta Castro, haber incumplido hasta ahora con esa promesa, claro que lo ha impactado negativamente y en la percepción y en la imagen de su gobierno, como esa denuncia del tratado de extradición. Son cosas para que sean autocríticas, y entiendan por qué suceden. Además, ¿desde cuándo se está elaborando este informe de transparencia? Desde el 95. 95. Honduras se incluyó desde el 98 y luego la metodología cambió a partir de 2012. Y desde el 95 yo, que tengo y soy antiguo trabajando en el periodismo, no me he encontrado con ningún gobierno que haya estado satisfecho anualmente que sale ese informe. Nunca. Así que yo entiendo al gobierno si lo rechaza. Claro, y en este momento es tan sensitivo porque estamos año político. Estamos a menos de un mes de las elecciones primarias y a 10 meses de las elecciones generales, y esto al final afecta. Vamos a ir a la pausa. Tenemos comentarios finales con nuestros panelistas, don Alex Nava, don Ramón Barrios, don Juan Carlos Aguilar y don César Espinal. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Informado los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Destacan en su principal portada, lanzan proyecto con soluciones digitales para agricultores en Centroamérica. Graban a hombres armados asaltando pasajeros de bus en San Pedro Sula. OEA, comicios en Ecuador técnicamente sólidos y sin mayores contratiempos. Fue trasladado a la USP Hazleton, una prisión de alta seguridad en Virginia. La penitenciaría de Hazleton es una prisión federal de alta seguridad ubicada en Brewston Mills, Virginia Occidental. Esas son las principales noticias en la portada de tunota.com. Deportado tras ser detenido por migración. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Diana opina, Honduras no podrá avanzar sin enfrentar el flagelo de la corrupción con determinación. Necesitamos un cambio de mentalidad, mecanismos de control más sólidos y una ciudadanía activa que exija transparencia. Les fue presentado mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial.
Son tiempos que se caracterizan por cambios rápidos y frecuentes. Solo la toma de decisiones acertadas nos permiten llegar a la cima. En Grow, acompañamos a nuestros clientes a tomar decisiones inteligentes. Somos una firma auditora consultora, especialistas en finanzas corporativas, ciberseguridad, impuestos, precios de transferencia, negocios de familia, planillas y